Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dependiendo de cuándo me estén escuchando, mi nombre es Joel Caballer y eso sigue siendo igual. Este es el segundo episodio de Radio por ESI, o ESI por Radio, donde estamos navegando un material bibliográfico llamado ¿Dónde está mi ESI? Un derecho de los y las estudiantes. Recordamos que este material fue compilado, organizado por Carlos Vergara en conjunto con la opinión, los deseos y las ansias de conocimiento de los mismos estudiantes de la Escuela Secundaria número 14 de La Plata. Para esta oportunidad, el capítulo que nos toca investigar y profundizar y ahondar y comentar es el capítulo de identidad de género y diversidad sexual, un capítulo donde se nos van a dar un montón de conceptos muy importantes que vamos a seguir trabajando y seguir comentando al recorrer los otros capítulos, así que nos va a dejar un montón de definiciones muy importantes, en especial estas primeras, estos conceptos, dice, generales a tener en cuenta, que yo les dejé algún video sobre una youtuber, una activista trans llamada Dani Díaz, que hace un video también explicando sobre estos mismos conceptos que voy a explicar, pero de una manera con otros ejemplos, explicándolo desde su vivencia personal y demás. Así que eso se pueden primero mirar ese video, pero acá también vamos a ahondar sobre los mismos conceptos. El primero se trata sobre el sexo biológico. Dice que hace referencia a aspectos físicos objetivamente mensurables, o sea que se pueden medir, como lo que son los cromosomas, las hormonas, el hecho de tener pene, de tener vagina. El sexo biológico es como algo más desde una perspectiva más científica, digamos. El género, por otro lado, es una construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de varones y mujeres. La identidad de género, entendiendo primero la palabra identidad, es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo biológico. La identidad entonces va a tener que ver con algo más interno, con algo más personal y único de la persona. Que, bueno, justamente como dice la misma definición, puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. La expresión de género se vincula con cómo nos mostramos y cómo expresamos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, nos comportamos, interactuamos y demás. La expresión entonces va a ser toda esa identidad de género, cómo la volcamos al exterior, siempre con diferencias, con unicidad, con mucha particularidad, ¿no es cierto? Respetando a todas las identidades, a todo el abanico de identidades. Y por último, muy diferente a los otros conceptos, la orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona. Por tanto, la identidad de género nos va a hablar sobre cómo nos percibimos, cómo nos identificamos con nuestro género. De ahí se corresponden los términos cisgénero y transgénero. Cis cuando el género en el que te percibís coincide justamente con el que fuiste asignado al nacer, mientras que ser transgénero implica lo contrario, implica no sentirse identificado con el género asignado en el nacimiento. La orientación sexual pasa por otro lado completamente. La orientación tiene que ver con la relación que tenemos hacia la otra persona. Quién me gusta, quién me atrae, de quién me enamoro. La profunda identificación que tiene cada persona con un género es lo que llamamos identidad. Puede corresponderse o no, como decíamos, con el sexo biológico. Si la identidad de género de una persona no se corresponde con su sexo biológico, se dice que ellas son personas transgénero, transgenéricas o simplemente trans. Además de las mencionadas, existen otras clasificaciones o formas de nombrar a las personas trans, pero generalmente se considera que estas tres incluyen a las demás, por tanto se utiliza el género trans como para determinar, o el término trans, perdón, para denominar a todas las personas que no son cisgénero. En la Argentina y otros países de Latinoamérica es muy común la utilización del término travesti, principalmente en referencia a una identidad de género femenina. Tenemos que tener en cuenta que anteriormente se usaba la palabra travesti para hablar del transvestismo, que consiste en vestirse del género opuesto, que también es algo que ocurría en el teatro, cuando no se podía
las mujeres no tenían permitido ingresar al escenario, eran los hombres los que se trasvestían y representaban papeles femeninos en el escenario. Hoy intentamos no usar la palabra travesti por esto de que tiene que ver como con la ropa y una expresión de género, a veces tiene que ver con un fetichismo, no tiene que ver tanto con la identidad de género, por eso usamos la palabra más trans, que directamente quizás define mejor quizás las vivencias, pero bueno, cada persona puede identificarse con la palabra que más le quede cómoda. La orientación sexual, como decíamos, es otro aspecto muy importante de la sexualidad de las personas, esta vez en relación a cómo nos relacionamos, cómo interactuamos con la otra edad, con el otro. Esta definición, digamos, se refiere a la, como decíamos, a la atracción sexual, erótica, emocional, amorosa que sientan las personas hacia otras, formando o teniendo como referencia su género, o también su identidad de género, que puede influir o no, digamos, en esa atracción. No debe confundirse la identidad de género con la orientación sexual de una persona. Son cosas totalmente diferentes, por eso vamos a insistir en este punto. El objeto de atracción está dado en términos de género y no de sexo biológico. Por tanto, podemos encontrar un gran abanico de realidades y de vivencias, ¿no es cierto? Quienes se sienten atraídos por personas del género opuesto al de ellos son las personas heterosexuales, y quienes sienten esa atracción por las personas de ambos géneros son las personas bisexuales, a menudo invisibilizadas, a menudo olvidadas o creídas erróneamente en transición, cuando sabemos que es una orientación sexual tan válida como cualquier otra. Destacar estos aspectos es importante porque muchas veces se considera erróneamente que las relaciones que incluyen a una persona trans, por ejemplo, una pareja entre una travesti y un hombre cisgénero, son relaciones homosexuales. Pero seguramente ni la travesti ni su pareja se identifiquen como homosexuales o como gays. Entonces tenemos que dejar de asumir, quizás dejar de presumir que la persona es tal o cual cosa, sino solamente dejar a la otra persona ser y ser uno de nosotros por nuestro lado, ¿no es cierto? Parece una obviedad, pero a veces hay muchos adultos que a veces olvidamos esto, de que tenemos que dejar a la otra persona ser, vivir y hacer lo que le guste, siempre y cuando no dañe, no afecte a otra persona, está en todo su derecho. Bien, el capítulo continúa con una entrevista a Kimei Ramos, quien es una activista trans que fue tomando relevancia en la ciudad de La Plata. Ella fue reconocida, digamos, por hacer su transformación o su transición desde el género que había tenido asignada al nacer al género con el cual se identifica hoy en día. Ella hizo esa transición siendo docente en medio del ciclo lectivo, por eso también fue noticia en su momento. La docencia no es su vocación, pero en la docencia ella encontró su forma o la forma para tener un sustento económico que de esta manera le permitiera tener su propia casa, ¿no es cierto? El de desarrollar este deseo de poder vivir más libre. La entrevista se extiende durante varias páginas, pero nosotros nos vamos a quedar con uno de los primeros párrafos que indica justamente cuál fue la labor por la que fue reconocida Kimi Ramos. Ella trabaja en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, que es el primer bachillerato trans que existió en el mundo. En Argentina, ella cuenta, el movimiento trans travesti es uno de los más organizados y el bachillerato es un espacio que se creó hace 8 años para que el colectivo pudiera acceder a terminar sus estudios secundarios, ya que, como muestran las encuestas, cerca del 80% de la población trans encuestada no han terminado sus estudios secundarios, y eso tiene que ver muchas veces cómo son desplazadas o son discriminadas por distintos espacios. A veces las primeras violencias se generan en la familia, usualmente la segunda, una de las más graves justamente, es la violencia que se ejerce en las instituciones, a veces por falta de conocimiento, a veces por falta de tacto, pueden ser muchas las razones. No vamos a echar la culpa siempre a los compañeritos, a veces los adultos también tenemos una gran responsabilidad en hacer sentir incluidas a las personas y darles su derecho de recibir educación. Pero bueno, es verdad, como muestran las encuestas, que muchas personas no se sienten cómodas en los ámbitos educativos o institucionales en general y terminan desertando, que es justamente lo que viene a contrarrestar este bachillerato popular trans, como para
otorgarles a la comunidad trans o LGTB más una oportunidad de terminar sus estudios y progresar en otros quizás. Ciertos espacios institucionales como la escuela, por ejemplo, ponen en juego ciertas normas que denominamos normas heterosexuales o heteronormas, en las cuales se asume siempre que, por ejemplo, entre una de las cosas que se asume, que la identidad de género de una persona es la que corresponde con el que fue asignado al nacer, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces esto es lo que choca, digamos, con muchas de las personas que conforman el colectivo, porque ya que el género es una construcción social, se sabe que la sociedad tiene una gran importancia en cómo esto se percibe, cómo se acepta, cómo se tolera, cómo se respeta, cómo se trata, cómo se incluye. En la entrevista con Kimei Ramos pueden ver cómo ella desarrolla todas sus opiniones muy interesantes y dando a conocer mucho que a veces se deja de lado, a veces se invisibiliza, a veces no se tiene en cuenta o se desconoce por no vivirlo, porque no nos toque de cerca y demás. Pero bueno, es una realidad humana que debemos conocer para poder ser mejores personas cuando nos crucemos a alguien por la calle o cuando nos toque trabajar con una persona, cuando nos toque personas trans para entenderlas como personas, justamente no ver y no estar pensando en nada más aparte de cómo nos tratamos, la amabilidad en nuestro discurso y cómo nos relacionamos de manera civilizada, digamos, entendiendo que todos tenemos derechos, todos tenemos nuestras opiniones y debemos escuchar principalmente aquellas voces que no siempre tienen la oportunidad de ser escuchadas y son a veces silenciadas por normas institucionales, normas sociales, construcciones que no tienen nada que ver, pero que siguen afectando a pesar de que hayan pasado años y hayamos avanzado un montón, todavía hay cosas que quedan un poco por trabajar. Hacia el final de la entrevista, Kimei recalca un punto que me parece interesante detallar y traer a colación. La pregunta es cómo ayudar a los docentes para integrar a los chicos, cómo hacer que la ley de educación sexual integral pueda darse de forma amplia, pueda acompañar a las adolescencias y acompañar a las vivencias, ¿no es cierto?, que pasan por las instituciones. La respuesta es como que a veces la escuela te acepta, te incluye y está todo bien con los compañeros, está todo bien con los directivos y está todo bien con las normas, te dejan como existir en tu realidad, pero el problema es que, por ejemplo, en la clase de biología se siguen hablando con terminologías quizás un poco anticuadas o que deberían verse desde otra perspectiva. Se sigue hablando del cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre y bueno, a vos te nombramos como vos querés, pero esto es un hombre y esto es una mujer y esto es toda la realidad que hay. Entonces cuando no podemos salir de esa realidad binaria, por eso estamos buscando quizás una educación un poco más inclusiva y esto es el punto hacia donde va el lenguaje inclusivo también. No necesariamente hablar ahora de repente todo con la E y hacer todo el podcast hablando con la E, sino realmente hacer una inclusión verdadera y pensar por fuera de estas realidades hombre y mujer, de esta realidad binaria, y por algo justamente hace poco se está charlando sobre modificar un poco cómo nos asignan el sexo en el documento, justamente. La inclusión de una X podría justamente hacer un paso hacia entender otras realidades, entender otras vivencias, otras expresiones de género que puedan hacer justamente a las personas sentirse un poco más incluidas desde la ideología y desde la forma de pensar, ¿no es cierto? No solamente sobre el trato y de sentarte al lado nuestro, sino también y que sepamos todos que la vida y la naturaleza y la realidad no es tan tajante y tan binaria en sí, sino que hay un montón de otras realidades y vivencias que también son y deben ser respetadas, pues ese es su derecho por el solo ser. Después el material nos recomienda algunas películas, entre ellas Conociendo a Rey del 2015, Los muchachos nunca lloran de 1999. Pero después particularmente y con más importancia nos habla de la Ley de Identidad de Género, la Ley 26.000/2012. Esta ley establece que las personas travestis trans puedan ser inscritas en sus documentos personales con su nombre y género autopercibido. Además, ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el programa médico obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Es además importante destacar y repensar cómo denominamos ciertas cosas y qué palabras usamos
para referirnos a ciertas cosas, porque por ejemplo, cuando hablamos de procesos con hormonas, ya no se usa la palabra tratamiento, sino la palabra terapia, justamente porque no hay nada que tratar, no hay ninguna enfermedad que tratar. Esa persona solamente está en terapia como para, que es totalmente optativa, ¿no es cierto? Para adecuarse, digamos, a lo que en su mente está viviendo, pero hay que dejar de usar la palabra tratamiento porque no hay nada que tratar, sino es solamente otra forma de terapia como otras tantas hay. Algunos de los artículos más destacables fueron que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, les nombres de pila, la imagen, el sexo con el que allí esté registrada. El artículo 2, por ejemplo, establece que se entiende por identidad de género a la vivencia interna, individual del género, tal como cada persona la siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales, etc. Tenemos que saber también que existen realidades en las que las personas eligen identificarse con un género distinto al que fueron asignadas al nacer y no hacer ninguna de estas transiciones u operaciones. Entonces eso también tiene que estar permitido y tiene que estar aceptado y visibilizado. El artículo 5 establece las relaciones respecto a las personas menores de 18 años, cómo es que sus vivencias o sus trámites deben ser llevados a cabo a pesar de ser menores de edad, que esto bueno es algo muy importante que suceda, justamente porque quizás este programa está dirigido a jóvenes, adolescentes, y bueno, tienen que saber que además de un montón de obligaciones, tienen muchos derechos y se ha peleado un montón por estos derechos y es muy importante que los reconozcamos, que los tengamos presentes. Uno de los más importantes quizás es el artículo 12, aunque todos los artículos son importantes, pero este me gusta porque establece que deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Esto se ha luchado un montón para conseguir, pero realmente nos remite a algo bastante básico, a que una persona debe ser llamada como ella elige ser llamada y no por ningún otro nombre. Estemos hablando justamente de nombres de pila o estemos hablando de sobrenombres, de dichos, apodos y demás. Nadie debe ser nombrado como no le gusta que sea nombrada. Bueno, deberíamos pensarlo así. Ojalá que se piense así de ahora en más y que nadie sea nombrada de una manera en que no se sienta cómoda o que no coincida con su realidad, con su vivencia y con su expresión, ¿no es cierto?, de su personalidad, de su ser. El texto, Donde está Miesi, recomienda un cuento llamado El Marica de Abelardo Castillo y nos deja luego unas actividades sugeridas en base a este cuento. Lo que destaco es una pequeña nota, a modo de noticia, en donde se denuncia a una profesora por difundir el cuento del marica. Justamente en clase nosotros lo podemos leer hoy en día y charlar y comentar y debatir, pero fíjense cómo antes, en algún momento, esto generó una gran revolución y una gran polémica. Dice el pequeño artículo, se lo dio a leer a sus alumnos de tercer año y los padres la denunciaron. El Ministerio de Educación Provincial le inició un sumario y el autor, Abelardo Castillo, dijo que el planteo estaba fuera de época. Establece acá que este titular fue del diario del Clarín con fecha del 11 de noviembre de 1998, pero vemos que es impresionante cómo todavía se denuncia a una profesora por estar hablando de temas de ESI en clase y cómo por leer el marica nadie se va a volver nada, pero bueno, el marica justamente, el cuento nos va a hablar de un montón de cosas de masculinidades tóxicas, de lo que es toda la ceremonia de iniciación hacia la masculinidad y cómo ello tiene sus encuentros o sus relaciones encontradas cuando la masculinidad no nos termina de cerrar o no nos representa al 100%. Entonces hay un montón de cosas interesantes para debatir
Qué loco y qué desagradable y qué desafortunado que otros docentes hayan tenido que enfrentarse a sumarios y a denuncias y demás por querer traer un poco de modernidad y actualizaciones y nuevos conceptos a la clase. Pero bueno, quizás esto le ha tenido que pasar a esta docente para que hoy en día yo como docente pueda traer este cuento a clase y no tener este miedo de ser denunciado ni nada. Así que la verdad aplaudimos esta actitud tan valiente de la profesora y tan rebelde. Y ojalá que no pase a mayores para nadie, la verdad, porque debió haber sido realmente una situación muy difícil. El capítulo después sigue con un apartado por justamente el debate por el lenguaje inclusivo. Justamente nos estábamos refiriendo al lenguaje inclusivo por esta distinción que hacíamos respecto a todo lo que es binario y justamente cómo el lenguaje inclusivo viene a romper con estas concepciones tan binarias en donde a veces el inclusivo no incluye realmente a todas las personas, cosa que la Real Academia Española todavía aparenta no querer reconocerlo o reconocerlo, pero no desde el aspecto discursivo. Pero el aspecto discursivo es algo muy, muy importante porque es la manera en que nos relacionamos, la manera en que nombramos, en la manera que existimos. Y si no existimos, o por ejemplo las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino como son personas no binarias o de género no conforme, o tantas otras realidades, las mismas personas trans, a veces pueden elegir relacionarse con otras personas con otros pronombres. Entonces, bueno, tiene que haber una discusión, un debate por este lenguaje inclusivo, cómo usarlo, cómo emplearlo y cuál es su objetivo, ¿no es cierto? Que es lo más importante. Pero hay algunas normas que se han normalizado justamente porque nos establecen patrones que a veces hay que romper o hay que repensar por lo menos, justamente en estos tiempos modernos que acontecen. Hay que empezar a realmente reflexionar si nos siguen sirviendo algunas fórmulas o si hay otras que pueden generar un efecto distinto, un efecto mejor, un poquito más consciente, un poquito más despierto sobre las realidades que nos atañan hoy en día. El siguiente apartado es un apartado un poco más serio para esta oportunidad. Se trata sobre comunidad LGBT durante la última dictadura militar. Establece que en 1976 el Frente de Liberación Homosexual FLH decide disolverse durante un tiempo indeterminado. En 1978 se desata la represión estrictamente gay como parte de la limpieza previa al Mundial de Fútbol. Agentes uniformados pertenecientes al Departamento de Moralidad de la Policía Federal recorren la ciudad en busca de homosexuales. En 1987, Carlos Jáuregui, primer presidente de la comunidad homosexual argentina entre el 84 y el 87, publica La homosexualidad en Argentina, donde plantea una cifra icónica para representar a los desaparecidos homosexuales víctimas del terrorismo de Estado, donde el fundador de la CHA cuenta que el rabino Marshall Meyer, miembro de la Comisión Nacional de los Desaparecidos, le aseguró que unos 400 homosexuales figuraban en una lista de la dictadura, una lista que se dio a conocer muchos años después y sobre la que no se tenía dato, no se tenía noticia tampoco. Se hacían edictos policiales, en el caso de la Argentina, durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, se llevaron a cabo códigos contravencionales y de faltas que contenían artículos que habilitaban detenciones por identidad de género, por orientación sexual o prácticas sexuales no normativas. El 4 de marzo de 1998, el Centro de Estudios Legales y Sociales, con la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, lograron la derogación de los edictos para establecerse con carácter transitorio el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los casos más controversiales respecto a los edictos es el de la referente travesti Loana Berkins, quien estuvo detenida 9 años a causa de los códigos contravencionales, a causa de solo ser diversa o de solo ir un poco contra esta norma que tanto nos han metido en la cabeza instituciones como la Iglesia, por ejemplo, que no tenemos nada en contra de la Iglesia, pero sí tenemos mucho en contra de cuando a alguien se le niegan sus derechos solo por el hecho de ser, por el hecho de existir y por el hecho de no pensar de la misma manera que vos. Los edictos son instrumentos utilizados para notificar respecto de la adopción de algunas decisiones o circunstancias de relevancia jurídica como decretos, entre otros. Así que fíjense cómo realmente durante la última dictadura militar fue muy triste lo que le sucedió a la comunidad LGBT y un poco lo mucho que hemos conseguido, pero sin olvidar todo lo que han padecido compañeros y compañeras y compañeros no hace mucho tiempo. Gracias a sus esfuerzos y gracias a su lucha es que en junio de 2010 Argentina se pudo convertir en el primer país de Latinoamérica en reconocer
el derecho al matrimonio entre personas del mismo género a nivel nacional. Estamos hablando, sí, de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley 26.618. El artículo más destacable es en el cual se sustituye un artículo del Código Civil que quedará redactado de la siguiente manera. Establece que es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. Esto es fundamental. O sea, de que sea un matrimonio en donde una sola persona pueda dar su consentimiento y a la otra ni siquiera se le pregunte, ya es algo que a mí me está volando la cabeza en este momento, pero fue realmente necesario que este artículo se reescribiera. Entonces, el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, y el acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles, aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. En cuanto a todos los distintos paratextos que contiene ¿Dónde está Miesi?, nos establece un pequeño mapa de la situación del matrimonio igualitario a nivel mundial. Establece que los países en donde puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo están en gran parte de Norteamérica y de Sudamérica, aunque no todos los países. La triste realidad de esto es que no solo falta conseguir este reconocimiento legal de uniones del mismo sexo en otros países, países hermanos, incluso países limítrofes nuestros, sino que tristemente estas prácticas homosexuales están ilegales o son restringidas en otros países. En algunos solamente hay restricciones, en otros hay pena de prisión, cadena perpetua e incluso pena de muerte. Países en donde la sola unión por fuera de las normas establecidas puede dar como resultado la pena de muerte. Así que fíjense qué difícil que todavía se la sigue pasando en otros países, pero todavía hay mucho que pelear por países hermanos, por países en otra parte del mundo que no conocemos, pero que deberían tener los mismos derechos que nosotros a poder existir, a poder relacionarnos con la persona que queramos. Y bueno, todavía hay un poco de lucha. Ojalá que este discurso no los desenvalentones, sino todo lo contrario, que los llene de valentía y con ganas de pelear y con ganas de hacer activismo, porque es la intención. La intención es que abandonemos estos textos con ganas de que se formen algún día textos nuevos sobre cómo hemos conseguido nuevas victorias, ¿no es cierto? En el futuro ojalá que consigamos muchas victorias más en cuanto a ampliación de derechos humanos. El texto después nos habla de una pionera travesti trans como lo fue Loana Berkins, una referente activista argentina nacida en la provincia de Salta. Establece cómo ella fue importante por haber fundado la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Trans, desde donde impulsó la visibilización del derecho a la identidad de género. Fue candidata a diputada nacional, se la consideró como la primera persona travesti con un empleo en el Estado, protagonizó un hecho fundacional en el reconocimiento de los derechos, se inscribió para ser maestra. Frente a la imposibilidad de hacerlo con su nombre, radicó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Finalmente, esta denunció a las autoridades que respetaran su identidad de género. Desde su propia experiencia con la prostitución, Berkins adquirió una posición abolicionista frente a esta problemática y expresa que la prostitución destruye la autoestima, recuperar el dominio del cuerpo es un acto de libertad, y ella intervino entonces en el libro cooperativo recopilatorio Cumbia, Copeteo y Lágrimas, donde pone en evidencia un informe nacional sobre la situación de las personas travestis, transexuales y transgénero. La asociación que fundó en 1994 Loana Berkins cumple con su compromiso de completar la investigación con datos sobre el resto del país y establece que son casi 300 travestis de Córdoba, Salta, Mendoza, San Miguel de Tucumán y Neuquén que han respondido a este cuestionario, donde se les pidió detalles sobre educación, vivienda, vínculos familiares, ingresos, prostitución, salud y violencia. La investigación contó con coordinación académica y con densidad de trabajo, completada con distintas voces como la de Dayana Zacayán, que se nombra hoy en día porque se ha establecido un proyecto de ley en base a ella. Antes de fallecer, finalmente en el 2016, Loana hizo una serie de declaraciones, como siempre parte de su activismo, ¿no es cierto?, en donde ha hecho una comparación que me resulta interesante. Establece: a nosotras nos pasa como a la negritud, el creer que el color de piel era sinónimo de esclavitud. A nosotras se ha hecho esa perversión de se hacen travestis
travesti solo para la prostitución. Ella establece que el mayor orgullo de su vida es que cuando muera puedan poner en una lápida que aquí yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesti, porque la sociedad espera eso, que el final de las personas trans sea trágico. Bueno, ella establecía que ella no quería que su final fuera trágico. Y al final, con todo lo que ha conseguido, hoy deberíamos recordarla con una sonrisa y inspirándonos desde su lucha y desde su fuerza, porque realmente ha tenido un papel significativo en el activismo y en la lucha por los derechos humanos. El texto en este capítulo no solo nos habla de Loana Berkins como una de las pioneras travesti trans que han peleado por la ampliación de derechos, sino que también nos habla de Amancay Diana Zacayán, otra activista del movimiento antidiscriminatorio de liberación y líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, Trans e Intersexuales. Estas pioneras realmente han hecho un trabajo descomunal que ha, por suerte, devenido en que hoy en día podamos disfrutar, reconocer que tenemos cupo laboral trans ya como una ley, ya aprobada. Bueno, se espera que las personas dejen de tener que recurrir a trabajo sexual o a prostitución cuando no es su deseo, cuando es solamente una necesidad económica, y que realmente puedan acceder a oportunidades laborales, de salud y de educación dignas como cualquier otra persona, como cualquier otro hijo del vecino. Hoy podemos decir que su lucha no fue en vano y que se ha conseguido mucho gracias a ella, gracias a su lucha, a las que vinieron detrás de ella y a las que vendrán mucho después. El material nos habla luego de la comunidad LGTB+, y su visibilización en los medios de comunicación. Nos cuenta un hecho muy particular, que fue el caso de Mariana Gómez, quien el 2 de octubre de 2017 con 24 años fue detenida en la estación de subtes por darse un beso con su esposa Rocío. Aparentemente la policía había confirmado que la joven estaba fumando en un lugar prohibido. La pareja aseguró que había otras personas fumando en el establecimiento y las denunciaron solo a ellas. Las trataron con pronombres que no les pertenecían, les pidieron la libreta de casamiento y estuvo 9 meses detenida. Nos nombra el caso de Eva Analía de Jesús, quien logró que la absolvieran luego de haber estado 9 meses detenida por asesinar a uno de sus atacantes al defenderse de una violación correctiva. Gracias a la incansable lucha de los movimientos de mujeres, ella finalmente logró que la absolvieran. Hubo otros casos como el de Mariana Gómez, generó mucha polémica, generó un besazo a modo de apoyo. El caso de esta pareja tuvo una gran relevancia cuanto a diversos organismos de derechos humanos y organizaciones como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y bueno, generaron un tuitazo, generaron realmente movimientos a favor de la visibilización y de generar algún tipo de justicia social. Nos habla de otras pioneras travestis en la televisión, como es el caso de Cris Miró, una actriz, vedette y travesti argentina que llegó a ser la primera que alcanzó cierta notoriedad mediática. Incluye el texto un poema de Susy Shock, que es una artista trans que estuvo hace no mucho en Colón dando un espectáculo. El texto después nos habla de una realidad que debemos conocer porque es realmente impactante, como todavía sigue siendo de esta manera. La esperanza de vida de las personas transgénero, travesti y trans no pasa de los 35 años, y esto se debe a 3 principales causas. Una de ellas es la violencia de género, que es ejercida constantemente sobre las personas trans, lo que genera una gran cantidad de transfemicidios, travesticidios. Otra de ellas es originada por un gran porcentaje de personas con intervenciones en el cuerpo, conocidas como aceites industriales o silicona industrial, utilizada para sustituir a las verdaderas prótesis mamarias. Debido a que hay muchas operaciones que cuestan mucho dinero, no han estado amparadas o no han tenido obras sociales y demás, algunas han recurrido a métodos más clandestinos como para alterar su cuerpo, y no todos ellos han terminado bien, y ahí realmente tendría que haber una intervención estatal para garantizar que, bueno, que estas personas, por más que quieran acceder a operaciones catalogadas como estéticas, que puedan hacerlo en lugares legales y salubles y no tenga que lamentarse tantas muertes. La tercera causa es altas tasas de suicidios, muchos de ellos ligados a la soledad, a la discriminación con la que conviven diariamente las personas trans. Por eso no debemos dejar de recalcar
con cuánta amabilidad y con cuánta empatía debemos relacionarnos con estas personas cuando las vemos o cuando nos crucemos con ellas, porque están en nuestra sociedad, están en nuestra ciudad de Colón, y van a seguir estando, son tan reales y tan ciertas como cualquier otra persona, y están muy afectadas por muchas cosas. Entonces realmente debemos ayudarlas, darle una mano y de tener mucha empatía realmente, porque merecen todo nuestro respeto y muchísimo más aún. En otro apartado dice: información para la comunidad trans. Establece que les adolescentes trans tenemos derecho a rectificar nuestra documentación con nuestro nombre y género reales, a acceder a una terapia de reemplazo hormonal y tener operaciones de adecuación a la expresión de género. En caso de ser menor de edad, se necesitará el consentimiento parental o del tutor legal y la asistencia de un abogado, que el Estado debería brindarle uno de forma gratuita. Si por cualquier causa fuera imposible obtener el consentimiento de alguno de los representantes, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que los jueces correspondientes puedan resolver. Y todas las obras sociales deben cubrir al 100% la hormonización, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Es totalmente ilegal que el médico te pida un estudio psicológico o te derive a un psiquiatra. Sin embargo, es recomendable hacer una consulta con un profesional de la salud mental para el acompañamiento del proceso. Según la edad del adolescente, varía la necesidad del consentimiento parental, ya que existen dos franjas de edad, de 13 a 16 años y de 16 a 18, estableciendo ahí las diferencias de cómo deben actuar cada grupo etario según corresponda. Me quedo con unas palabras que decía Cris Miró respecto a su realidad, a su vivencia, resaltando cómo debemos dejar de pensar realmente en genitales y en si coincide o no tus papeles a cómo te vemos hoy en día, sino que debemos enfocarnos más en sentimientos, en qué es lo que nos pasa y cómo queremos que nos respeten estos sentimientos, siendo que son tan reales, importantes como los sentimientos de cualquier otra persona, ¿no es cierto? Ella establecía que, a pesar de que nací con un determinado sexo, que hace que tenga documentos con nombre y género de hombre, lo más importante es lo que yo siento. Soy una sola persona y eso es lo que a mí me importa. Eso de los opuestos lo ven los demás. Yo lo vivo de una sola manera. Ella establece entonces así que deberíamos enfocarnos más en las vivencias y cómo nos relacionamos para generar así una sociedad un poco más fácil de transitar para toda la comunidad LGBT+. Finalmente, incluimos un texto de Juan José Millas llamado Desdoblamientos, la identidad, referido un poco a existencias y a quiénes somos para decir que nuestra existencia es única. A esta idea desarrolla este texto muy interesante que comparto a continuación. Diario. Cuando mi marido dijo en el desayuno que volvería tarde porque tenía una reunión de presupuestos, yo ya sabía que iba a encontrarse con su amante, como todos los viernes. Pero esta vez no me importó. Casi fue un alivio. Me hace gracia la frase esa, reunión de presupuestos. Se reúnen para presuponer, cuando la mayoría de ellos ni siquiera ha aprendido a suponer. ¿Cómo son? Al salir se llevó al niño, que había perdido el autobús del colegio, y yo me quedé sola, como siempre, escuchando el ruido de la lluvia. Di un tiempo a esta parte siempre llueve, al otro lado de mi cabeza, aunque en la calle haga sol. Luego, al entrar en la habitación de mi hijo para hacer la cama, observé que se había dejado un cuaderno abierto sobre la mesa con una suma sin resolver. 7 más 1, signo de pregunta. Instintivamente puse un 8 al otro lado, y enseguida empecé a sentir un agobio enorme por aquel 1 que acababa de perder su individualidad al realizar yo la operación matemática. Imaginaba al pobre número dentro del 8, buscando la salida desesperadamente como un claustrofóbico dentro de un laberinto, y me identifiqué con él. Una vez me perdí en el interior de unos grandes almacenes, y fue tal el miedo a no dar con la salida que sufrí un desmayo en la sección de deportes. Por otra parte, también yo, como el 1, había perdido la identidad en las profundidades de una familia asfixiante y no sabía cómo escapar de ella. Sentí que me faltaba el aire y corrí al balcón para respirar. Un sol excesivo me cegó los ojos, pero dentro de mí continuaba escuchándose el ruido de la lluvia. Quizás en el interior del número 8 también lloviera con aquella violencia, pensé. Escuché el teléfono, pero no lo cogí, pues supe, por el modo de sonar, que era mi madre. Más tranquila, regresé a la habitación para liberar al número inocente y puse sobre la hoja 8 menos 7 igual a 1. Sin embargo, me pareció que el 1 resultante era distinto al que yo había atrapado y me atacó un desaliento enorme. A mí misma, cuando pienso en abandonarlo todo y recuperar mi verdadero ser, siempre me retiene el miedo de que la que lograra escapar fuera una de las que están encerradas conmigo y que no son exactamente yo, aunque sean idénticas a mí.
Este texto me hizo pensar un poco sobre justamente esta pregunta que hice al principio: ¿quiénes somos para decir que nuestra existencia es realmente única o es una sola? Ya que existen muchas teorías e ideas sobre que adentro de cada uno hay mucho más de lo que puede percibirse a simple vista. Por ejemplo, nos podríamos hacer una pregunta: ¿qué vemos en el espejo además de nuestro rostro? ¿Cuál es la historia del origen de nuestro vida? ¿Cuál es el significado de nuestro nombre? ¿Cuántas otras personas dentro de nuestra familia han tenido ese nombre, ¿no es cierto? Y además, otras ideas y teorías, por ejemplo, de nuestro ángel de la guarda, nuestros amigos imaginarios, nuestro otro yo, el niño interior, los demonios internos, los antepasados, las vidas anteriores, un poco relacionado a la autoapreciación, la autoestima, como para pensar y como para debatir que somos mucho más de lo que se observa a simple vista, como dice alguna de las imágenes para analizar: soy lo que siento, no lo que ves. Y hay mucho más para ver de lo que ven los ojos. Así que empecemos a ver sin los ojos, empecemos a ver y a sentir y a apreciar de otra manera, porque realmente es necesario. Muchas gracias.